Buenas noches. Ante todo agradecer a Móvete por el clima y especialmente a Miguel Ángel Romaina, que fue el que me dio los honestos. Agradecerles la invitación para estar esta noche aquí. Por otra parte no debería agradecérselo porque luego tener que hablar de cosas como esta en media hora es un sufrimiento y la prueba está en lo que ha tenido que hacer Matías. Pero bueno, vamos a intentar de una forma rápida para que tengamos tiempo también al final de preguntar o incidir en los aspectos que ustedes entiendan que pueden ser más interesantes de cuanto les voy a decir. Lo que intento de entrada es relacionar el desarrollo sostenible, el desarrollo territorial sostenible en particular, con la lucha contra el cambio climático. Yo creo que es interesante porque tenemos ya documentos en Canarias que han analizado esa relación y han establecido las variables y las medidas necesarias para que ambas confluyan sobre el territorio. Lo primero que quería decirles es que el desarrollo sostenible, contra lo que se despacha normalmente en boca de generalmente nuestros políticos, no es un chicle que dependiendo de que estemos en crisis o estemos en vacas gordas, pues podemos estirarlo o encogerlo según nos interese en un momento determinado. La base fundamental es que se trata de utilizar los recursos de forma que las generaciones futuras puedan seguir haciendo uso de ellos. Y como da la casualidad que el planeta no crece, que los recursos son limitados, evidentemente el crecimiento del uso de esos recursos tiene que ser también limitado. Sobre todo limitado para los países desarrollados, no tanto para los países en vías de desarrollo que por lo menos alcancen unos niveles de vida suficientemente dignos a costa precisamente del consumo de esos recursos. Pero el otro elemento que suele olvidarse es que el desarrollo sostenible no es tampoco ni una ley, ni un libro, ni nada por el estilo, sino un proceso. La gente tiene que caminar hacia un desarrollo sostenible. La sociedad tiene que caminar hacia un desarrollo sostenible. Tiene que reducir los excesos de los sobreconsumidores, uno de los elementos fundamentales de la insostenibilidad de nuestra vida actual, y hacer la transición pacífica, consensuada, global, desde los sobreconsumos, desde el consumo de los recursos hacia un desarrollo cualitativo con menor consumo de recursos. Por tanto, repito, no es algo que podamos cada uno de nosotros establecer como si fuera un concepto jurídico indeterminado, que según nos interese, pues la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria es desarrollo sostenible, o la carretera de la aldea tal cual ha sido trazada es desarrollo sostenible. No, hay otras cosas que hablar sobre el desarrollo sostenible. Y se han hablado además, no tiene cada uno que inventar lo suyo. Ahora mismo estamos en un momento clave en cuanto a la sostenibilidad, porque acaba en 2015 de establecerse los objetivos del desarrollo sostenible 2015-2030. O sea, teóricamente hasta dentro de 15 años, los anteriores fueron los del milenio, los del año 2000, hasta dentro de 15 años no se volverán a mover los objetivos que las Naciones Unidas establecen para alcanzar el desarrollo sostenible. No les voy a hablar demasiado de ellos, pero fíjense que el primer punto de los objetivos del desarrollo sostenible es el fin de la pobreza. No es crear empleo, no es crear riqueza, no es ni siquiera las renovables ni el no consumir, es terminar con la pobreza. Lo que busca el desarrollo sostenible, y eso no lo pierdan nunca de vista, es el bienestar del hombre. Y en todo caso, la naturaleza, los hábitats, etcétera, son indicadores del bienestar del hombre. Pero lo que busca el desarrollo sostenible, básicamente, es el bienestar del hombre. Bueno, el desarrollo territorial sostenible, saltando rápidamente, el recurso suelo, el recurso territorio, es un recurso no renovable y que además, a diferencia, por ejemplo, de los combustibles fósiles, no tiene sustituto. No hay forma de sustituir el territorio para vivir en él, pero podemos empezar a hacer lo que hacen los japoneses o que están haciendo ahora los chinos también en su mar, que es construir islas, pero en cualquier caso estamos cambiando una cosa por la otra. El mar también es, por decirlo de alguna forma, territorio, también tiene recursos y no vale llenarlo de tierra, ni tenemos, gracias a Dios, tierra con que rellenar el mar.
Por tanto, al ser así, el problema con ese recurso territorio es no consumirlo, usarlo eficientemente y reutilizarlo, rehabilitarlo, regenerarlo cada vez que podamos hacerlo para poder precisamente aumentar la eficacia de ese recurso. En Canarias tenemos la suerte y la desgracia de tener un recurso territorial escaso, escaso porque tenemos una superpoblación notable a la que se suma, evidentemente, la población, turística temporal, un recurso valioso por la biodiversidad, porque somos un reducto de biodiversidad el mayor que hay en nuestro entorno, fragmentado no solamente por el carácter insular, sino incluso por la topografía, por los barrancos, etcétera, que hace que los corredores ecológicos sean difíciles de mantener y frágiles, porque nuestros hábitats por lo general son hábitats de una gran singularidad, pero una pequeña dimensión, con lo cual cualquier ataque, que normalmente suele ser humano, pero ahora también puede ser, y está siendo climático, puede acabar precisamente con ese hábitat sin posibilidades de que pueda, digamos, eludir o sobrevivir a esa presión. En materia de desarrollo territorial, además, estamos también de suerte porque acaba de celebrarse en Quito el 20 y el 21 de octubre el Hábitat 3, una reunión que se celebra cada 20 años. Se celebró la primera en 1976, la segunda en 1996, la tercera ha sido ahora en octubre del 2016. Es una agenda urbana, esta tiene que ver solamente con una parte del territorio, que es la parte de la ciudad, pero la parte que cada vez es más importante dentro de la vida humana, puesto que ya hemos pasado el ecuador de ese 50%, ya más de la población humana vive en ciudades y todavía ese porcentaje se incrementará más en los próximos años. Y tenemos también como un elemento mucho más pegado a nuestro territorio, mucho más, como manual, por decirlo de alguna manera, hacia la sostenibilidad territorial, la Estrategia Territorial Europea que se aprobó en 1999 en Potsdam y que precisamente sirvió de base o intentó servir de base a las directrices de ordenación general, en las que también tuve la suerte de estar sentado al lado de Matías en su redacción. Bien, esta estrategia territorial europea, muy brutalmente resumida, lo que busca es establecer un sistema urbano policéntrico y equilibrado, un sistema de ciudades compactas, complejas, relacionadas entre sí y que permitan la conservación del medio rural y su desarrollo, unas estrategias de comunicación que permitan el acceso equivalente de todos los ciudadanos a los servicios de la sociedad y la eficacia y la sostenibilidad de esa propia infraestructura y la gestión cuidadosa tanto del patrimonio cultural como natural. En las islas, además, estamos, digamos, identificados por unos sistemas urbanos monocéntricos. Las capitales y las áreas turísticas concentran el atractivo prácticamente de la isla y normalmente, además, el sistema más potente de transporte terrestre lo que hace es unir precisamente esos centros. Y lo que tenemos son una serie de subcentros que tienen que bascular todos los días hacia los centros principales de trabajo, de servicios, etc. Y lo que se pretende es pasar de este sistema urbano monocéntrico y absolutamente desequilibrado a un sistema policéntrico y equilibrado, reduciendo, limitando la posibilidad de crecimiento de esos grandes centros de trabajo y empleo que son actualmente nuestras capitales sobre todo, y potenciando los servicios, la residencia, toda la serie de políticas integradas que pueden hacerse para potenciar los subcentros, de forma que la gente tenga con mucha menos movilidad una mayor accesibilidad a los servicios que les dan calidad de vida. Bien, en esa dirección fueron, o intentaron ir, la legislación territorial canaria, sobre todo entre 1985 y el año 2003. Hubo una especie de pacto implícito y en toda esta legislación se aprobó con consenso, se aprobó también unánimemente en el Parlamento. Y el objetivo compartido se identificaba, aunque fueran anteriores, se identificaba con la sostenibilidad. Sin embargo, el resultado no ha sido sostenible.
¿Y por qué? Pues fundamentalmente por tres elementos. Primero, porque la ordenación del territorio, como ustedes saben, desde la definición del Consejo de Europa en 1982, creo que fue por ahí, es que es simplemente, la ordenación del territorio es simplemente la expresión espacial de las diferentes políticas ambientales, económicas y sociales de cualquier sociedad. Entonces, si esas políticas son erróneas, la ordenación del territorio será errónea y el resultado normalmente será erróneo. También hay errores, evidentemente, de carácter técnico y hay errores intencionados, por así decirlo, desviaciones intencionadas de carácter político. Las desviaciones de carácter político es la incoherencia. No se puede tener una ordenación territorial sostenible y unas leyes fiscales insostenibles. No se puede estar diciendo, no crezcan ustedes, no ocupen más territorio, y diciéndole a los empresarios, empleen lo que deberían pagar en impuestos, empleenlo con la Reserva de Inversiones de Canarias en terrenos y en bloques. Si estamos haciendo esa cosa, evidentemente estamos partiendo nuestro cerebro en dos, y que el hemisferio derecho trabaje por su cuenta como Dios manda y el izquierdo que se hinche por su cuenta también como Dios manda. Y la tercera, y más corriente todavía en nuestras islas, es la inaplicación. Las políticas y las leyes se suelen hacer para inaplicarse o simplemente para saltárselas cuando es necesario hacerlo. Como consecuencia de estos tres factores de inaplicación de principios inicialmente básicos, pues tuvimos en estas islas, desde 1998 aproximadamente al año 2008, un boom inmobiliario. Una burbuja inmobiliaria. Este es el consumo de cemento en Lanzarote en aquellos deliciosos años, y cómo cayó verticalmente a partir del comienzo de la crisis inmobiliaria, en buena medida provocada justamente por esta burbuja, hasta alcanzar en estos momentos niveles de consumo que son la mitad de los que había en 1992 a 1994. El empleo, lógicamente, en este tiempo hizo también el mismo viaje. Subió desde el 8 aproximadamente hasta el 16% de la masa trabajadora, para caer en estos momentos al 5%. Tampoco sirvió esta legislación sostenible para contener el consumo de suelo. Estos son unas estadísticas que hizo la empresa pública Grafcan de el suelo ocupado efectivamente, no clasificado, ocupado efectivamente por urbanización y edificación en 15 años, entre 1987 y el 2002. Fíjense cómo, no hay datos para La Gomera y El Hierro, pero fíjense cómo, para El Hierro y La Palma, pero fíjense cómo La Gomera, Tenerife y Lanzarote en estos 15 años consumieron la mitad del suelo que habían consumido en los 500 o 600 años anteriores de historia. En 15 años, la mitad que en 500 años. Lanzarote, por supuesto, Fuerteventura, por supuesto, se llevó la palma porque creció casi al triple de lo que había crecido en los 600 años de historia que tiene Fuerteventura. La legislación, por muy sostenible que sea, no es capaz, cuando no hay una voluntad política ni una conciencia social tampoco suficiente, no es capaz de impedir este brutal consumo del recurso no renovable territorial. Como consecuencia de eso y de la falta de políticas agrarias, etc., según una publicación muy reciente que se llama Agricultura Canarias a principios del siglo XXI, publicado por el Ministerio en el año 2016, en estos momentos en Canarias hay una superficie urbana del 6% del territorio de Canarias es urbano, y solo el 5,6% del territorio de Canarias está cultivado. Teniendo en cuenta que además parte de ese 5,6% son cultivos de exportación que por tanto no vienen a paliar los riesgos de una falta de suministros alimentarios en un momento de emergencia en las islas. Como consecuencia y resumen, de todo eso, nuestra huella ecológica es 10,4. Necesitaríamos 10,4 veces la superficie de las islas, según el Ministerio de Medio Ambiente establecido en el año 2007, 10,4 veces la superficie de las islas, 73 islas en lugar de las 7 que somos, para poder producir los recursos que consumimos y absorber los residuos que también producimos.
Tengan en cuenta que en estos momentos el planeta a partir del año 2010, según Naciones Unidas, ha llegado a una huella ecológica del 1,5. En estos momentos el planeta Tierra necesita un planeta y medio para poder, digamos, hacer lo mismo, para absorber los recursos, para producir los recursos y absorber los residuos. ¿Qué es lo que está pasando? Que el planeta está decreciendo, que la capacidad ecológica del planeta está decreciendo. Nos estamos comiendo recursos que no van a tener para ellos las próximas generaciones. Y estamos vertiendo residuos que el planeta no es capaz de regenerar. Bien, pasemos a la otra cara de la moneda. Desde 2009 hay una estrategia canaria de lucha contra el cambio climático que fue incluso, digamos, vista por el Parlamento y se supone que está vigente. Pese a lo cual, si van por la calle o si están preocupados por el clima, no habrán notado prácticamente su efecto, pero en algún armario de alguna consejería seguro que está. El problema de nuestro problema en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero es que la mayor parte de nuestras emisiones, el 94,4%, vienen de la energía. Y además vienen del consumo eléctrico doméstico y turístico y del transporte terrestre. 28% el transporte terrestre, más de un 50% el consumo energético prácticamente doméstico, porque no tenemos grandes industrias, no tenemos grandes centros de consumo energético, etcétera, y por tanto es ahí donde está nuestros pecados en materia de contribución a los gases de efecto invernadero. Son emisiones difusas, y las emisiones difusas creadas por nosotros, por los ciudadanos, en su mayor parte, encendiendo la luz, bebiendo agua o conduciendo en nuestro coche con una ocupación que no llega a 1,2 personas por coche. Por tanto, requiere más que en ningún otro sitio donde a veces se pueden tomar medidas drásticas sobre determinados contaminadores que tienen peso específico en su contribución a los gases de efecto invernadero. Necesitamos cambiar las actitudes, los ciudadanos, nuestros modos, nuestros hábitos comunes, necesitamos cambiarlos para contribuir efectivamente a bajar nuestra contribución al calentamiento global. Los riesgos, por el otro lado, son nuestra insularidad y lejanía ante cualquier emergencia. Evidentemente, estamos a 1.500 kilómetros por mar de nuestros elementos de relación comercial y política. Tenemos como isla, lógicamente, un perímetro costero que afecta de una forma mucho más considerable que otras geografías a las poblaciones, a las actividades, a las infraestructuras. Estamos en África, somos África, y por tanto tenemos mayores posibilidades con el incremento del cambio climático, del calentamiento, y con el cambio climático en el que el alisio empieza a convertirse cada vez más, empieza a girar hacia el este, trayendo directamente el viento desde el desierto, de aumentar el número de enfermedades tropicales alérgicas vinculadas al agua y a los alimentos, y que afectarán sobre todo a las poblaciones más indefensas, los pobres, los niños y los ancianos. Y por la cercanía al continente también, la severidad de esos impactos, de los impactos climáticos, van a ser mayores, van a producirse migraciones climáticas por efecto de la falta de agua, sobre todo, y de alimentos, y necesitamos más que ningún otro territorio desarrollado cercano a África, necesitamos prever la cooperación precisamente con esas poblaciones que van a sufrir mucho más duramente el cambio climático en el futuro inmediato. En materia de turismo, ya lo tocó Matías antes. Por un lado, se va a encarecer el transporte porque las políticas de mitigación terminarán, o ya están empezando ya, de hecho, a penalizar determinados consumos, y uno de esos consumos, evidentemente, es el lanzar gases quemados en la alta atmósfera durante 5.000 kilómetros, llegando desde Centro Europa hasta las islas. Y por otra parte, puede crecer también la responsabilidad, y crecerá probablemente la responsabilidad de los viajeros, y que el viajero, a la hora
de tomar la decisión de a dónde va a pasar sus vacaciones, se piense si esos 5.000 kilómetros en la alta atmósfera se los puede, como ciudadano global, se los puede permitir o no. Evidentemente eso significa también la oportunidad de demostrarle a esos viajeros que viniendo aquí contribuye a mantener una sociedad ejemplar en materia de responsabilidad respecto al cambio climático y respecto a la sostenibilidad. Pero eso todavía tenemos que construirlo. En estos momentos, evidentemente, no podemos vender. Sería una falacia intentar vender esa mercancía. Por otra parte, la seguridad de las personas disminuirá, no tanto como en el Caribe, evidentemente, pero disminuirá. Somos islas africanas. Y el atractivo también disminuirá. La biodiversidad se reducirá. El paisaje con sequías y torrenteras de agua puede provocar, por un lado, desertizaciones, por otro, arrastres de tierra, erosión, plagas, probabilidad de incendios. Todos esos son elementos que pueden aumentar en el cercano futuro, sin contar, por supuesto, la afección sobre las playas, que son el otro elemento, junto con el sol y el alcohol, del atractivo de las islas. Y por último, la pérdida con todo eso del confort climático. O sea, lo que les decía antes, el alisio se va convirtiendo en Levante y los destinos alternativos para nuestros bisnietos serán el Báltico. Imagínense, si no es el Mediterráneo, por lo menos en época de verano, si no es el Mediterráneo, imagínense, el cuadro no llegaba hasta nosotros, pero imagínense en el subtrópico cómo puede ser la evolución en el año 2100. En el año 2100 el confort climático, al menos en verano, se encontrará alrededor de Suecia, Noruega, Finlandia, etc. Bien, ahora vamos a la conjunción entre uno y otro. En primer lugar, se trata de dos luchas, la lucha contra el cambio climático y la lucha por la sostenibilidad, dos luchas que tienen un mismo objetivo. El reducir el consumo de recursos y de energía significa reducir también las emisiones. O sea, reducimos el consumo de recursos por sostenibilidad y al mismo tiempo esta reducción permite mitigar el calentamiento global. La misma responsabilidad, puesto que estamos pensando no en nosotros, sobre todo los hombres que ya hemos cumplido unos cuantos años, no estaremos aquí cuando todo eso ocurra, pero sabemos que a las generaciones futuras sí les va a ocurrir. Y sabemos también que si agotamos nuestros recursos de territorio y nuestros recursos naturales, son las generaciones futuras las que van a pagar esa factura. Los instrumentos son también los mismos, estrategias y planificación territorial. Me gustaría hablarles de la importancia, pero eso lo haremos otro día, de la importancia que tiene la ordenación del territorio, precisamente como suma de políticas, que puede ser su debilidad, porque si las políticas son malas, también la ordenación lo es, pero puede ser también su riqueza, porque si las políticas son buenas, se pueden conjuntar dentro de una ordenación territorial, se pueden conjuntar políticas de género, políticas propiamente políticas, de relación de la administración con los ciudadanos, políticas alimentarias, políticas sanitarias, escolares, etc. Todo eso se puede convertir en un solo frente y nos lo demostraron el otro día respecto a unas iniciativas en Senegal, una ONG, el otro día, el Día Mundial del Urbanismo, el día 8, una ONG que está aquí implantada en Las Palmas, que se llama Alternativa de Solidaridad, que está trabajando precisamente en la ordenación del territorio en Senegal, Gambia y Guinea-Bissau. Bien, y el mismo proceso. Los dos necesitan un proceso de transformación social. Los dos necesitan que la gente tome conciencia de cuál es la limitación de los recursos, de cuál es la necesidad de reducir las emisiones. La diferencia, en todo caso, está en que el cambio climático, a diferencia de la sostenibilidad territorial, tiene compromisos adquiridos, aunque los incumple con bastante frecuencia, pero tiene sobre todo procesos y efectos medidos. No somos conscientes, por lo menos de una forma clara, de cuál es el efecto de no ser territorialmente sostenible. Vamos perdiendo los paisajes, pero digamos nuestra memoria es bastante débil en ese momento y puede haber quien hasta le guste el cambio que se ha producido en determinados paisajes en nuestras islas.
Pero en materia de cambio climático no, los efectos se tocan y la gente empieza a mosquearse cuando estamos en manga de camisa en noviembre o hacen temperaturas de 28 grados en Murcia en pleno noviembre también. Bueno, esos procesos y efectos y sobre todo los costes que tiene tardar en darse cuenta que esos procesos hay que pararlos, hay que adaptarse a ellos. Hay estudios en ese sentido realizados hace años que presentaban una progresión geométrica de lo que tardaba abordar los problemas, sobre todo, por ejemplo, en infraestructuras, en vivienda, etcétera, abordar los problemas ocasionados por el cambio climático, dependiendo de que se hiciera 10 años tarde, 20 años tarde, 50 años tarde. Bien, aquí en materia de desarrollo territorial, lo que estableció la estrategia canaria es que se trata de un elemento indisociable, la lucha contra el cambio climático del desarrollo territorial sostenible. Y se establecieron una serie de medidas en el programa de mitigación de la estrategia que coinciden con la estrategia territorial europea de la que hablábamos antes. Se dice en la estrategia canaria de lucha contra el cambio climático que hay que limitar la extensión, que hay que incrementar la densidad urbana, que hay que establecer sistemas urbanos policéntricos y equilibrados para reducir la movilidad, que hay que establecer centralidades urbanas escalonadas y por el otro lado, en materia rural, el combatir el abandono de suelos agrícolas, la superficie de cultivo en medianías aumentarla, conservar el suelo rústico o orientar el crecimiento poblacional en el medio rural hacia los núcleos urbanos del medio rural y no hacia el disperso. Las respuestas que se pretendían a nivel de adaptación era fundamentalmente la necesidad de hacer programas de paisaje, suelo, biodiversidad, agricultura, de infraestructura a prueba de clima y de edificación a prueba de clima. Evidentemente en ese terreno estamos todavía prácticamente en el año 2009, porque como también decía antes Matías, no se ha puesto en marcha prácticamente ninguno de estos programas. Bien, y a todas estas aparece la ley. O quiere aparecer. Y si la palabra remedia aparecerá además. En su caso. Bien, es una ley compleja, 458 disposiciones entre artículos, la ley más extensa que se ha producido en la legislación canaria desde que tiene competencia, el año 1982 hasta ahora, en los 34 años. Se ha hecho sin diagnóstico, con una participación para esta densidad y esta importancia miserable de un mes de información pública y 20 días añadidos como gracia suprema y sin consenso, puesto que va a ser aprobada casi con absoluta seguridad, pero va a ser aprobada solamente por una parte del Parlamento por primera vez, digamos, en lo que se refiere a una ley básica del territorio en Canarias. Y su objeto, lo dice la exposición de motivos, es muy claro: facilitar la actividad económica. Para eso sirve el territorio y para eso sirve la ley. Por tanto, lo que se ha establecido, lo que pretende el modelo que pretende el proyecto de ley de suelo, toda ley territorial propugna un modelo de una forma, digamos, explícita o implícita. En este caso, aunque diga lo de facilitar la actividad económica, no reconocen explícitamente que el modelo es una desregulación del territorio. ¿Cómo se desregula el territorio? Debilitando el control público. Tener en cuenta que la ordenación del territorio es una función pública. Una función pública, además, no sometida, que no puede ser sometida a transacción, y eso lo dice la legislación es básica estatal, aprobada por el PP, o sea, no es un invento del malvado Zapatero ni una reminiscencia de tiempos anteriores, no, es lo que está vigente, aprobado en el año 2015, o sea, que la ordenación del territorio en este país es una actividad, una función pública que no puede ser objeto de transacción económica. Se trata, por tanto, de debilitar el control público sobre esa función pública, eludir la planificación, que es el instrumento fundamental de ordenación, y eliminar las limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones fundamentales? Las que pretenden conservar los espacios protegidos y el suelo rústico. El suelo rústico es el más apetecido, sencillamente porque es el más barato. Y además cualquier, digamos, especulador inmediatamente huye
hacia el suelo rústico. Ahí, tengan ustedes en cuenta, luego se los recordaré, que el negocio inmobiliario es hacer lo que no se puede donde no se puede. Ese es el negocio inmobiliario. Lo demás son boberías. Lo demás es pagar unas perritas y tal igual. Pero el negocio inmobiliario es coger la maleta, o coger el mirador de Ginamar, o coger las terrazas de Ginamar. En ninguna de las tres se podía hacer un centro comercial y hacer 3 centros comerciales en 1 kilómetro. Eso lo consigue un solo señor, gracias a la ayuda de la Virgen, que no me acuerdo ahora mismo cuál es, pero que es la patrona de Tejeda, y consigue hacer 3 centros comerciales donde no se podían hacer ningún centro comercial. Bueno, eso es negocio inmobiliario. Y eso requiere eliminar limitaciones. Bien, la primera limitación, ¿cómo voy? Cogemos un pico y llegamos. La primera es aumentar las competencias municipales. ¿Por qué? Cuando me refiero a eliminar, digamos, la capacidad de control o reducir la capacidad de control de las administraciones sobre esa función pública, lo que hay que hacer es darle el poder al material. Al chiquitito de la clase le das el balón y se lo quitan en 5 minutos. Los ruines grandes y fuertes de la clase se lo quitan inmediatamente. Bueno, pues el pequeño al que se le da el balón son los ayuntamientos, que no tienen realmente capacidad ni económica, ni de otro carácter, ni jurídica, ni técnica, para abordar un control del territorio. Digamos, paralelamente, lógicamente, para que esto pueda ser, el archipiélago, las competencias territoriales de la comunidad autónoma son demolidas. Ahora se está hablando de que el pacto último o penúltimo, mejor dicho, de gobierno va a permitir recuperar algunas competencias autonómicas, como la evaluación ambiental estratégica de los planes, ya lo veremos en el curso de la película. Se reduce eso y se derogan las directrices íntegramente de ordenación general. También se dice que eso se está hablando, también veremos a lo largo de la película, sobre todo los han puesto al tráiler por ahora, veremos hasta dónde llegan. Las islas también, a las islas se les quita el poder sobre todo de ordenar las actividades socioeconómicas, que es esencial para un modelo de isla, para configurar un modelo de isla. Y no se le permite tampoco a los planes insulares ordenar el sistema urbano insular, que como veíamos antes es esencial para poder diseñar un sistema urbano policéntrico y equilibrado. Bien, a cambio lo que vamos a tener fundamentalmente es la incapacidad de cohesionar desde el punto de vista territorial las islas y seguir aumentar la desigualdad. En estos momentos tenemos 7 islas desiguales, por ejemplo, compitiendo en materia turística o no turística, y 88 municipios desiguales. Vamos a tener 95, digamos, entidades buscando cada una el bienestar de sus ciudadanos, pero el bienestar solamente de sus ciudadanos, desde la raya para adentro. Hay un caso casi de libro que ustedes habrán, a lo mejor lo percibieron cuando salió en el periódico, que es el Centro Comercial de Tamaraceite. El abrir allí Decathlon y sobre todo Leroy prácticamente ha arruinado el negocio de ferretería, que es uno de los negocios que en los digamos, núcleos medios de medianía del interior de nuestras islas, de los negocios más saneados, que, bueno, más saneados y más peligrosos también, porque venden bloques y cemento y cosas de eso, pero bueno, ya vamos a hacer. Todo sea por la cosa. Pero de los más saneados que hay. E inmediatamente los pequeños comerciantes de Arucas y de Teror pusieron el grito en el cielo, porque ya estaban sintiendo, en cuanto abrieron estos comercios, ya estaban sintiendo el tirón que se les iba de su clientela. Entonces, es una decisión legítima del Ayuntamiento de Las Palmas el crear ese centro comercial, pero sus efectos sobre un entorno bastante grande son terribles. Entonces, ¿a quién le toca cohesionar eso? Pues evidentemente a las entidades supramunicipales, que lo harán con mayor o menor éxito, pero por lo menos que tengan la oportunidad de hacerlo. Si ni siquiera tienen la oportunidad de hacerlo, evidentemente las posibilidades de que las desigualdades aumenten son terribles. Y las desigualdades son ya terribles.
Fíjense cómo en el año 2000, que había bonanza económica todavía, la diferencia es el Producto Interior Bruto, que no es precisamente un indicador de felicidad económica de una isla, pero al menos sí un indicador de riqueza material al margen de cómo esté distribuida, que tiene su importancia también. Pero entonces la diferencia entre el Hierro y Lanzarote era de 1 a 1,9. O sea, Lanzarote era el doble de rica materialmente que el Hierro. Cuando llegó la crisis y la reducción del turismo, esa diferencia entre las islas, que era entonces de las tres pequeñas, La Palma, el Hierro y La Gomera, respecto también a Lanzarote, bajó a ser un 15%. De un 90 bajó a un 15. Pero en el año 2013, que es la última vez que han hecho una estadística, y sospecho que no la van a volver a hacer, ya había subido, con la bonanza turística, había subido otra vez el PIB de Lanzarote al 55% del PIB del Hierro. O sea, la riqueza turística, sobre todo, produce una mayor desigualdad. La misma que ha producido la crisis en las sociedades. O sea, se ha empobrecido la mayor parte de la población, pero las grandes fortunas se han multiplicado. El otro elemento, acabar con la planificación. ¿Cómo? Con 8 procedimientos o instrumentos excepcionales que permiten modificar la planificación en un mes de tramitación de información pública, con una evaluación ambiental lo más ligera posible o ninguna, y con una absoluta discrecionalidad por parte de las administraciones. 8 formas de saltarse el planeamiento legalmente, que es lo bueno, claro, por supuesto. Y que tienen en común estos 8 instrumentos: el que puede modificar el planeamiento, el que la iniciativa puede ser pública o privada, en que hay una absoluta discrecionalidad porque se dice que la justificación será interés social, económico, hechos sobrevenidos, una tramitación rápida y una ilimitada potencia. No hay límite. Con un proyecto de interés insular pueden ustedes coger Playa del Inglés y reproducirla en el macizo de Amurga exactamente igual, con una información pública de un mes. O sea, no se va a hacer, evidentemente, son brutalidades, pero es que esas cosas hay que acotarlas, porque locos los hay no solamente en Estados Unidos, los hay también y muchos, y lo han demostrado en esta cifra. Bien, y sobre todo, el tener unos instrumentos tan potentes, tan ilimitados en su potencia, tan fáciles de tramitar, sobre todo si tienes amistades en donde tienes que tenerlas, y tan rápido, ¿para qué hace falta un plan? Con un plan general, con un par de proyectos de interés general, se resuelven las 2 o 3 cosas, los 2 o 3 intereses fuertes que hay en un momento determinado en un municipio. ¿Y para qué te vas a meter en un follón de un plan general que te va a quitar votos en las próximas elecciones, que siempre vas a molestar a alguien o vas a pisar algún callo? Irán por esta vía, y el planeamiento, que ya de por sí es una asignatura ampliamente suspendida en el archipiélago, ya que ni se presentarán a examen. ¿Vamos? Entonces, las consecuencias, sin embargo, será que sustituyes una función pública reglada, democrática, porque fíjense, desde 1956, curiosamente, siempre ha sido la ordenación del territorio en España una práctica que tenía que hacerse con la participación, por lo menos en información pública, de los ciudadanos. Sustituyes los estudios, la ordenación integrada, la jerarquía de los planes, los sustituyes por hechos aislados y arbitrarios que no tienen justificación en un momento determinado y que se harán para unos sí y para otros no. Para eso sirve la arbitrariedad, sin evaluación y disperso. Bien, el objetivo de todo esto, evidentemente, es el suelo rústico. En el suelo urbano, teóricamente, tenemos 150.000 viviendas vacías, 50 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable vacante, suelo capaz para 260.000 camas clasificado, suelo turístico clasificado capaz para aumentar nuestra oferta turística en un 60%, y suelo industrial capaz de aumentar nuestra oferta industrial en un 77%. O sea que no necesitábamos absolutamente un metro cuadrado más. Pero el objetivo, repito, es el del suelo rústico. Fundamentalmente, asentamientos rurales y acciones dispersas. Los asentamientos rurales pretendieron ser convertidos por las directrices en unos reconocimientos de hechos que ya se habían producido. Una urbanización
rural en un momento determinado con una cierta densidad y que existía, y que por tanto lo que se trataba, según las directrices, era de delimitarlo estrictamente, no dejarlo crecer, pero sí, digamos, reconocer su existencia. En vez de eso, lo que hace el proyecto de ley es considerar el crecimiento, que los asentamientos rurales pueden crecer, y además que en una banda de 200 metros de ancho a lo largo de todo el perímetro del asentamiento pueden considerarse propios del asentamiento todas las viviendas que estén en esa banda. O sea, esta es la imagen que se produce. Lo rojo es un asentamiento, lo que está bordeado en rojo y puesto en rosa es un asentamiento rural. En uno de los municipios de Canarias. Lo azul podrían ser los crecimientos, los suelos urbanizables, entre comillas, que podrían hacerse a continuación, que actualmente no los permite la ordenación autonómica. Y lo amarillo son los 200 metros. Esa tirijala se empieza a convertir en un gusano gordo que va a engordar con los años, porque los que estén ahí dentro ya saben que están en un régimen mucho más permisivo. Quien va a dar las licencias va a ser exclusivamente el ayuntamiento, sin intervención de entidades supramunicipales ninguna, y por tanto, al final, en 20 años, en 30 años, el asentamiento podrá llegar hasta el borde de la raya amarilla y, por tanto, a partir de ahí se pondrán otros 200 metros y correrá otro tanto. No importa tanto por el hecho de la ocupación del suelo, importa por el hecho de que esto debilita el sistema urbano-rural. O sea, nadie se va a ir a Moya si puede comprar un terrenito en cualquiera de estos asentamientos rurales mucho más barato, y por tanto no seguirá habiendo una mucha mayor movilidad y una mucho menor accesibilidad a los servicios que lo que se pretende por razones climáticas y por razones de desarrollo territorial. Por otra parte, los usos se multiplican. Los usos que establece la propia legislación básica estatal son básicamente los que todos conocemos: la agricultura, la ganadería, el cinegético y piscícola, como muchos, que aquí en las islas no tiene mayor valor. El pastoreo, en todo caso, el forestal. Pero aquí se empieza a meter como uso propio del suelo rústico la transformación, que puede ser industrial, de los productos agrícolas, la comercialización, los usos científicos, deportivos, de ocio, las instalaciones de puertos pesqueros en suelo rústico también se considera, por lo visto, como lo más normal del mundo. Por supuesto, se supone que en el suelo rústico costero, gracias a Dios. Y después también, ojo, el uso turístico, de restauración, cultural, educativo y cualquier otro uso o actividad que genere renta complementaria al agrario. Entonces, claro, con esto se puede montar un bingo, un centro comercial, cualquier cosa. Simplemente hay que demostrar, y ojo, son usos que puede autorizar el ayuntamiento él solo mediante una licencia municipal, sin necesidad de preguntarle a nadie lo que tiene que hacer. Y los usos, y además están los usos no ordinarios, que son industria, energía, turismo, dotaciones, equipamientos, servicios, y cualquier otro no complementario ni ordinario, o sea, lo que se les ocurre. También esto dicen que lo van a traer a viaje un poquito ahora en el trámite parlamentario, pero bueno, habrá que ver. Bien, voy terminando ya. Consecuencia, una expansión brutal de una amplia gama de actuaciones impropias, dispersas, aisladas, o sea, un posible reguero, sobre todo, no será en todo el suelo rústico, pero sí en las zonas más sensibles, en las zonas con mayor accesibilidad, por ejemplo, en los entornos de los núcleos, de los principales núcleos, etcétera, donde puede haber expectativas urbanísticas, que provocarán tensiones especulativas, debilitarán el suelo urbano y provocarán pérdidas y deterioros irrepetibles, tanto de capacidad productiva como paisajística, etcétera. Y estamos en la comunidad autónoma con mayores precios del suelo de todo el Estado español. El suelo en Canarias vale, según la encuesta hecha por el Ministerio de Medio Ambiente desde hace muchos años, vale 6 veces más que la media del Estado y 3 veces más que la comunidad autónoma que le sigue en valor, que es el País Valenciano. En valores del año 2015, recién publicado ahora en julio-agosto de este año por el Ministerio. Bueno, pues imagínense, si esto es con las expectativas urbanísticas, porque la productividad, o sea, la riqueza, digamos, la fertilidad del suelo canario no es mayor que el de la huerta valenciana.
pero las expectativas urbanísticas sí. Si ahora esas expectativas urbanísticas se van a multiplicar por efecto de todas estas actividades y todos estos instrumentos que van a poder actuar sobre el suelo rústico, imagínense dónde se puede poner la próxima vez que haga la raya, se me sale por todos sitios. Bien, termino. Ya está en marcha. Aunque esté en el Parlamento, ya se aprobó la Ley 2/2016 de La Palma, La Gomera y El Hierro, que modifica una anterior que tenía, donde hay ya proyectos de interés insular que se pueden establecer en cualquier categoría del suelo de La Palma con objeto de hacer edificaciones turísticas. Eso ya está aprobado y vigente en las 3 islas precisamente con mayor riqueza natural y más frágiles del archipiélago. El proyecto de ley, con esta dispersión de asentamientos y actividades y con las carencias de medidas para regular el sistema urbano y la compacidad, lo que va a provocar es un aumento de emisiones. Y además hay una total ausencia de medidas de adaptación, ni para la conservación, ni para establecer corredores de biodiversidad, ni para el impulso de la agricultura, salvo sustituirla por actividades impropias del suelo rural, ni para la adaptación de infraestructura, viviendas y ciudades. Lo que hay es un salto atrás. Lo que hay es volver otra vez a la burbuja del 98 al 2008 y, como les decía antes, el negocio será eso, institucionalizado, legalizado, hacer lo que no se puede donde no se puede, por lo que siempre puede, claro. Bien, el problema que les decía es que ese territorio no es nuestro. Lo decía, antes estábamos hablando ahí fuera de que qué viejo estaba Carlos Marx, resulta que ya no. Carlos Marx ya dijo en 1894 que la tierra no es ni de las naciones, ni de las generaciones, ni de nadie, es de las próximas generaciones. Y nuestra obligación es administrarla como buenos padres de familia para que las próximas generaciones la reciban mejorada respecto a la que nosotros lo mejoramos. Estamos jugando con un bien que no nos pertenece y que además le puede hacer la vida imposible en la forma que lo estamos usando a los futuros humanos y a los futuros canarios. La respuesta es la resistencia, la movilización ciudadana, lo que decía el consenso del que hablaba antes Matías, el cambio de actitudes, la conjunción de voluntades. Y para empezar y terminar yo también la conferencia, que bastante me pasé ya, una de esas formas puede ser movilizarse el día 26, que hay una manifestación contra esta hermosa ley, estar atento y asistir a ella.